Bueno, si les parece, entonces vamos a comenzar la lectura. Hoy nos toca el tema que se llama sentido común y fe ciega. Cómo recobrar nuestra fe y nuestro libre albedrío. Este es un tema muy importante si lo vamos viendo desde la óptica de todo lo que ya hemos ido recorriendo. Si recuerdan, nosotros cuando tomamos una creencia, cuando compramos un concepto, cuando llegamos a una conclusión, eso en lo que creemos, ahí depositamos nuestra fe. Y cuando tú depositas tu fe en algo, en una creencia, en una persona, en una situación, entonces al poner tu fe en eso, le das poder y pierdes libertad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy importante de la que tenemos que darnos cuenta que nuestra fe la tenemos hipotecada en cosas que realmente ni nos sirven, ni nos funcionan, ni nos ayudan, pero que seguimos creyendo en eso. Y un ejemplo típico son las religiones, las filosofías, todas esas creencias que tenemos de ese tipo, donde uno tiene hipotecada su fe de que va a venir Dios y me va a ayudar y todo ese tipo de cosas, que realmente no son, digamos que una realidad como tal, porque todo, ya lo vimos, todo emana de nosotros, somos nosotros los que creamos, los que hacemos, pero cuando yo tengo ese tipo de creencia, ahí tengo hipotecada mi fe y entonces esa fe ya no forma parte de mí, ya no forma parte de mi poder. Entonces, como creemos en tantas cosas, nuestro poder lo tenemos diluido en un montón de situaciones y al final esas situaciones nos debilitan y nos roban el poder de crear. Así que vamos a ver entonces este tema, sentido común y fe ciega. Dice, cuando empecé a enseñar esta filosofía, uno de mis retos era compartir la sabiduría de mi tradición sin la superstición. Quería eliminar toda la superstición y todas las cosas sobre el mal y la brujería de la tradición tolteca. ¿A quién le importan las mentiras? Quería eliminar las necedades y conservar únicamente el sentido común. Si eliminamos la superstición y la mitología de las tradiciones de todo el mundo, el resultado es el puro sentido común. En lo referente al sentido común, no hay diferencia entre la tradición tolteca, la tradición egipcia, la tradición cristiana, la tradición budista, la tradición islámica o cualquier otra tradición, porque todas esas filosofías tienen el mismo origen, provienen directamente de la integridad humana. Y esta es una parte muy importante. La integridad humana es finalmente la que nos genera el sentido común. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Eso es sentido común. Cuando yo permito que el sentido común, que bien se dice que es el menos común de los sentidos, cuando yo le pongo sentido común a las cosas, entonces puedo identificar qué es verdad y qué es mentira. La diferencia estriba en la historia. Cada filosofía ha intentado explicar mediante símbolos algo que resulta muy difícil de explicar con palabras. Los maestros fueron testigos de la verdad y crearon una historia dependiendo de sus creencias. La historia se convirtió en mitología y la gente que no era maestra originó todas las supersticiones y todas las mentiras. Esa es la razón por la que no creo en seguir a maestros espirituales o en idolatrar a los héroes. Somos nuestro propio maestro espiritual, nuestro propio héroe. Lo que estoy compartiendo contigo es el modo en que vivo mi vida, pero no te digo cómo debes vivir la tuya. No es asunto mío, sino tuyo. Pero ver de qué modo sueño
me puede dar la idea de que tú también puedes hacer tu propio sueño. A medida que vayas leyendo este libro, quizás irás sintiendo como si estuvieras leyendo algo que ya conoces, tu propio sentido común. En el instante, puedes volver a tu sentido común, a tu propia integridad. Puedes tener claridad de nuevo y ver lo que otros son incapaces de ver. Puedes vivir con conciencia y recuperar un poder magnífico al que los seres humanos renunciamos hace mucho tiempo, que es la fe. La fe es una fuerza que proviene de nuestra integridad. Es la expresión de lo que realmente somos. La fe es el poder de nuestra creación porque lo utilizamos para crear la historia de nuestra vida y para transformarla. Las distintas tradiciones han denominado a este poder con nombres diferentes. Los toltecas lo han denominado intento, pero yo prefiero llamarlo fe. Veamos si podemos entender la razón por la cual nuestra fe resulta tan importante. Cuando hablamos sobre fe o intento, también estamos hablando sobre el poder que tiene la palabra. La palabra es magia pura. Es un poder que proviene directamente de Dios. Y la fe es la fuerza que dirige ese poder. Podemos decir que todo lo que existe en nuestra realidad virtual está creado con la palabra, porque la utilizamos para crear nuestra historia. Los seres humanos tenemos una imaginación magnífica. Empezamos con la palabra y formamos un lenguaje. Con el lenguaje intentamos hallar el sentido de todo lo que experimentamos. En primer lugar, nos ponemos de acuerdo sobre el sonido y el significado de cada palabra. Después, solo con recordar el sonido de las palabras, somos capaces de comunicarnos con otros soñadores sobre nuestra realidad virtual. Otorgamos un nombre a todo aquello que percibimos, escogemos las palabras como símbolos y estos tienen el poder de reproducir un sueño en nuestra cabeza. Por ejemplo, solo con oír la palabra se reproduce una imagen entera en nuestra mente. Así es como funcionan los símbolos. Pero puede ser incluso más poderoso que esto. Bastará con decir dos palabras, El Padrino, para que una película entera aparezca en nuestra mente. La palabra como símbolo tiene la magia y el poder de la creación porque es capaz de reproducir una imagen, un concepto o una historia completa en nuestra imaginación. Resulta increíble lo que la palabra es capaz de hacer. La palabra crea imágenes de objetos en nuestra mente. La palabra crea conceptos complejos. La palabra evoca sentimientos. La palabra crea todas las creencias que almacenamos en nuestra mente. La estructura de nuestro lenguaje configura el modo en el que percibimos toda nuestra realidad virtual. La fe tiene tanta importancia porque es la fuerza que brinda la vida a cada palabra, a cada concepto que almacenamos en nuestra mente. Podemos decir que la vida se manifiesta a través de la fe y que la fe es una mensajera de la vida. La vida atraviesa nuestra fe y entonces nuestra fe da vida a todo aquello en lo que estamos de acuerdo en creer. Recuerda, invertimos nuestra fe haciendo un acuerdo. Cuando estamos de acuerdo con un concepto, lo aceptamos sin ninguna duda y este pasa a formar parte de nosotros. Si no estamos de acuerdo con un concepto, no depositamos nuestra fe en él y no lo guardamos en nuestra memoria. Cada concepto que está vivo lo está solo porque ponemos nuestra fe en él, solo porque creemos en él. La fe es la fuerza que sostiene unidos todos esos símbolos
y les brinda sentido y dirección a todo el sueño. Vamos a hacer aquí la primera eh, eh, introspección. Es muy importante que entendamos que cuando hablamos que todos nosotros tenemos un poder creador porque lo tenemos que entender cómo se conforma ese poder creador. Ese poder creador se conforma a través de las palabras. Por eso decimos que es muy importante que yo siempre esté pendiente de cómo hablo. A veces no nos damos cuenta que a través de nuestras palabras constantemente estoy reflejando, no sé, no puedo, a mí eso no se me da, eso es para otros, otros pueden, pero yo no, yo nunca he hecho eso, yo no sé cómo hacerlo. Y todas esas palabras que hacemos tienen el poder de crear. Ahora, para poder crear se requiere un segundo ingrediente y ese segundo ingrediente es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es simplemente creer en lo que estoy diciendo. Fíjense la importancia. Aquí hablamos de, por ejemplo, de mejorar financieramente, de vivir una vida con mayor abundancia, con mayor riqueza, con un mejor estilo de vida. Y yo lo puedo decir, pero si no lo creo, entonces no le estoy depositando mi fe. Entonces yo puedo decir la palabra creadora, pero si no le integro la fe, que es la fuerza que le da vida a la palabra, entonces no estoy creando nada. Ahora, por lo tanto, yo lo que quiero aquí que hagan, muchachos, es que vean su realidad. A veces no somos capaces de relacionar lo que vivimos con lo que hablamos y con lo que creemos. Pero si estudiamos el libro a fondo, vamos a ver que tú no puedes vivir nada, absolutamente nada, a lo que tú no le hayas puesto tu palabra y tu fe. Entonces, si hoy tu vida no es como tú quisieras, si tu historia no es como tú quisieras, es porque has mal utilizado la palabra y a eso, a esa creación errónea, le has puesto tu fe. Has creído totalmente en eso. Y pongo un ejemplo, ahorita estábamos hablando con Silvia de la cantidad de oportunidades de generar dinero, de oportunidades de hacer proyectos, de mejorar económicamente. Y eso es verdad. ¿Para quién? Para el que cree que se puede, para el que deposita su fe en eso. ¿Sí me explico? Pero la misma situación y las mismas oportunidades que hay no son verdad para aquel que no las cree. Existen, son posibles, pero si yo no tengo fe en que yo puedo, en que soy capaz, en que sí lo puedo lograr, en que tengo todo lo que se necesita, entonces lo que acaba ocurriendo es que eso es verdad para alguien, pero no es verdad para mí. ¿Sí me siguen? Sí, sí, entendemos el concepto. A veces creemos que la vida es mala conmigo y que a mí no se me dan las oportunidades y que unos pueden vivir muy bien, pero yo no. Pero lo que no me doy cuenta es que yo soy el que está creando eso. ¿Cómo lo estoy creando? A través de lo que hablo y a través de aquello en lo que creo, que es donde deposito mi fe. ¿Sí me siguen? Entonces es muy interesante. Yo los invito, vamos a hacer un ejercicio durante esta semana. Los voy a invitar, todo el mundo andamos con nuestro telefonito para todos lados. Sobre todo cuando platiquen con familiares, con amigos, o que estén en una reunión, un cafecito, o lo que sea. Cuando estén ahí, por favor pongan en su teléfono su grabadora de sonido. Grábense lo que hablan, porque a veces uno no se da cuenta de todo lo que dice y de cómo a través de lo que hablamos
nosotros mismos construimos la vida o la historia que no queremos. ¿De acuerdo? Todo el libro es eso. Somos creadores, somos artistas, y tú eres artista, construyes tu historia a través de la palabra y a través de la fe que depositas en esa palabra. ¿Me explico? Pero a veces no somos conscientes de cuando estamos con otros y estamos platicando y ya no estamos conscientes, si no es nuestro inconsciente el que está hablando de no, pues está bien difícil, es que de dónde va a ser, pues yo lo he intentado, pero no puedo, a mí esas cosas se me hacen muy difíciles, pero sí, sí quiero mejorar, ¿eh? Sí quiero mejorar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, muy importante, recuerden, yo creo mi historia a través de tres factores. Uno es la imaginación. La imaginación es visualizar la historia que yo quiero vivir. Dos, a la visualización le pongo pensamiento. ¿Qué es pensamiento? Me centro en esa visualización, me clavo tanto, disfruto, llego a un estado de gozo, de dicha, de felicidad, y con eso estoy construyendo la imaginación, la estoy convirtiendo en realidad. Solo falta el tercer factor, que es la palabra y la fe. Si yo visualizo y mantengo mi pensamiento centrado con atención en eso que quiero lograr, en eso que quiero vivir, y cuido lo que hablo y pongo mi fe ahí y sí lo voy a lograr, lo voy a lograr y lo voy a lograr y soy capaz y lo puedo hacer. Si yo logro que lo que hablo lo llene de fe y de creencia de que sí puedo, se va a convertir en una realidad. Se va a convertir en una realidad sin ningún problema. Sin ningún problema. Déjenme ver que alguien más está con... Perdón, Raúl, yo había entrado. Y no te preocupes. Raúl, chécate tu micrófono, porfa, ¿no? Ya, ok. Entonces, ¿sí me van siguiendo? Entonces, muy importante, muchachos, muy importante. Realmente el gran drama que hay en la vida es que no somos conscientes de nuestro poder creador. Toda la miseria, la enfermedad, los problemas familiares, de pareja y de todo eso son simple y sencillamente porque no ejercemos nuestro poder creador. Porque en lugar de construir yo la historia feliz que quiero y cuidar lo que hablo y hablar siempre en base a esa historia y ponerle mi intención y ponerle mi fe para que se manifieste, entonces dejamos que aparentemente sea la vida externa la que determine si soy feliz, si soy infeliz, si tengo dinero, si no tengo dinero. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Entonces es muy importante, muchachos. Hagan este ejercicio del teléfono. Se van a ir de espaldas cuando se escuchen hablar. Es increíble, yo lo hice durante un muy buen rato y era impresionante después escuchar y fíjense lo que ocurre. Lo que ocurre es que dices, oye, pero ¿a qué hora dije yo esto? Yo no me acuerdo de haber dicho eso. Pues si yo estaba muy consciente de cuidar lo que decía. Sí, estaba muy consciente. Pero cuando te desconectas y entra el inconsciente, entonces es el inconsciente el que empieza a hablar por ti. ¿Sí me explico? Por eso es muy interesante, porque además de esa grabación, vas a ir detectando qué es lo que en el fondo crees. De lo que hablas y de lo que dices, ahí vas a notar qué es lo que en el fondo crees y vas a relacionar que eso que crees es lo que te tiene como estás ahorita. ¿Sí? Entonces es muy interesante esta parte. Ojo, si imaginas que cualquier creencia, cualquier concepto, cualquier opinión
es como un ladrillo, entonces nuestra fe es el cemento que mantiene unidos los ladrillos. El modo en el que empezamos a tener todos esos ladrillos y a juntarlos radica en el uso de nuestra atención. Los seres humanos somos capaces de percibir millones de cosas simultáneamente, pero gracias a nuestra atención tenemos el poder de discriminar y de concentrarnos solo en lo que queremos percibir. La atención también es la parte de nuestra mente que utilizamos para transferir información de una persona a otra. Cuando captamos la atención de otra persona, creamos un canal de comunicación y mediante ese canal enviamos y recibimos información. Así es como enseñamos y así es como aprendemos. Como ya he dicho, nuestros padres captan nuestra atención y nos enseñan el significado de las palabras. Estamos de acuerdo y aprendemos el lenguaje. A través del lenguaje, de la palabra, empezamos a construir el edificio del conocimiento. Unidas entre sí, todas nuestras creencias forman una estructura que nos dice qué creemos y qué somos. Los toltecas denominan forma humana a esta configuración que adopta nuestra mente. La forma humana no es la forma de nuestro cuerpo. La forma humana es la estructura de nuestro árbol del conocimiento personal. Se basa en todo lo que creemos sobre el ser humano. Es la estructura completa de nuestra historia. Esta estructura es casi tan sólida como nuestro cuerpo físico porque nuestra fe le aporta la rigidez. Entonces, ojo otra vez, si a mí yo estoy viviendo algo en mi vida, estoy viviendo algo que no me gusta, es porque en eso he depositado mi fe. ¿Qué significa depositar mi fe? Ahí pongo mi atención, ahí pongo mi imaginación y ahí pongo mi palabra. Pongo un ejemplo. Imaginemos que yo tengo no una buena relación con mi pareja. Nos casamos muy enamorados, todo padrísimo, jajaja, ja, ja, y después las cosas empiezan a cambiar. Y entonces la gente dice, no, pues es que al paso del tiempo se fue muriendo el amor y ya no hubo forma de rescatarlo y yo si hubiera querido, pero pues ya no se pudo. Esa es la historia que nos contamos. Y nos contamos esa historia porque esa es la que el ego nos dice para no sentirnos mal. Pero la realidad es que lo único que pasó no es que se acabara el amor. Lo único que pasó es que cambió nuestra forma de ver a la otra persona, la atención que poníamos, en qué poníamos nuestra atención, y tercero, muy importante, en lo que hablábamos. Entonces, si observamos, cuando estás de novio, estás recién casado, te encanta, piensas cosas buenas, hablas maravillas de tu mujer, pones tu atención en todo lo bueno que hace, en lo padre que es convivir, en las salidas, padrísimo. Cuando se dice que se acabó el amor, pues simple y sencillamente que cambié lo que pensaba, lo que imaginaba, dónde ponía mi atención. Antes ponía mi atención en las cosas buenas y ahora empecé a poner mi atención solo en las cosas malas. Antes decía, me encanta que estemos juntos, y ahora, no, es que es un martirio. Sí, sí, me van cachando la diferencia. Entonces, no es un tema de amor, es un tema de aquí, es un tema mental. Cambio mi enfoque, cambio mi atención, cambio lo que hablo y por supuesto cambia mi relación. ¿Sí me explico? Aquí lo estamos viendo de lo bueno a lo malo. Ahora vamos de lo malo a lo bueno.
Me acuerdo mucho de un libro donde una persona estaba consultando con un terapeuta y le decía, ¿y cómo le hago para rescatar mi relación? Le decía, pues vuélvete a enamorar. No, pero ¿cómo me voy a volver a enamorar si estás viendo los rollos? Vuélvete a enamorar. Esa es una decisión. Pero ¿cómo que una decisión? Sí, ¿quieres volverte a enamorar? Vuelve a imaginar cosas buenas, pon tu atención en las cosas buenas y quítalo de lo malo, vuelve a hablar maravillas de tu mujer y verás cómo la magia sucede. Sin ningún problema, sin ningún problema. Y así pasa con la salud, con el dinero, con el éxito, con los negocios. Todo es así. ¿Qué pasa cuando yo tengo un negocio y me estaba yendo muy bien y después de un rato me empezó a ir muy mal, incluso hasta lo cerré? Es que el mercado, es que la competencia, es que los clientes, es que los precios, es que la materia prima, ¿no? Es que cuando pusiste el negocio, lo pusiste imaginándote lo mejor, poniendo tu atención en todos los detalles de dar un muy buen servicio, hablabas maravillas de tu negocio, esperabas solo lo mejor. Y sin darnos cuenta, de pronto empiezas a cambiar el switch y ya empiezas a decir, no, pues esto no camina, ya mira todo lo que le invertí, todo el tiempo que le dedico y no está funcionando, y llega un amigo, ¿cómo te va? No, pues la verdad es que de la fregada, ya estoy pensando seriamente en cerrarlo, no veo cómo pueda yo salir con, ¿sí? ¿Me voy explicando? Entonces, es así de simple, así de simple, porque el poder creador lo tiene ¿quién? Yo, yo tengo el poder creador, solo que no me doy cuenta y como no me doy cuenta, no lo utilizo. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Entonces es una parte muy importante. Entonces fíjense lo que dice aquí, lo que los toltecas llaman la forma humana no es otra cosa más que mi estructura de creencias, lo que hay en mi mente, lo que creo, a lo que le he dado valor y lo he convertido en verdad. Y lo he convertido en verdad no porque sea verdad, sino porque puse mi fe en eso. Comencé a creer y como comencé a creer, comencé a hablar bien, comencé a imaginar, comencé a poner mi atención en aquello que yo quería lograr y lo conseguí. ¿Sí? Así de simple. Seguimos. Te dices a ti mismo que eres un ser humano y esto es lo que te hace humano. Tu fe está invertida en tu historia, principalmente en el personaje principal de la misma, que eres tú, y ese es el mayor problema. La parte más poderosa de ti, tu fe, está invertida en el mentiroso que habita en tu cabeza. A través de tu fe, das vida a todas esas mentiras. El resultado es el modo en el que vives tu vida en el momento actual, porque tienes fe en el personaje principal de tu historia. Esto significa, sin duda alguna, que crees en lo que crees que eres. El resto no es más que acción-reacción. Todo hábito es un juego arreglado para que representes el papel de tu personaje principal. El cuentista tiene poder sobre ti porque tú tienes fe en la historia que él te cuenta. Ojo con eso, ojo con eso. Una vez que apoyas la historia con tu fe, es decir, le compras el cuento completito al cuentista, no importa que la historia sea verdad o no lo sea, tú te la crees, así que lo quieres y entonces viene el dicho de hágase tu voluntad. Esa es la razón por la que Jesús dijo que solo con un poco de fe puedes mover montañas. Los seres humanos
Somos poderosos porque tenemos una fe fuerte, tenemos la capacidad de creer fuertemente, pero el problema es dónde invertimos nuestra fe. ¿Por qué sentimos que casi no tenemos fe? Puedo asegurarte que no es cierto que apenas tengamos fe. Nuestra fe es fuerte y poderosa, pero no es libre. Nuestra fe está invertido en todo el conocimiento que está en nuestra cabeza. Está atrapada en la estructura de nuestro árbol del conocimiento. Y aquí vamos a cómo se genera todo. Volvemos otra vez a la parte de la relación de pareja, del amor que se acabó, que empezó muy bien y luego dejó de ir muy bien. ¿Por qué dejó de ir muy bien? ¿Porque algo terrible pasó? ¿O más bien porque el cuentista te comenzó a mandar veneno emocional? De mírala, es que no hace nada, es como quieres, así como me trata, con el carácter que tiene, y entonces le comenzamos a comprar toda la historia al cuentista. Empezamos a depositar nuestra fe. No, sí, cierto. Sí, sí, yo siempre lo he pensado. Yo dije, no, pues esto ya no tiene solución, ya ni qué. Entonces, pues ya hay que empezar a pensar qué vamos a hacer en otro lado, a dónde me voy a ir a vivir. ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿quién fue el que comenzó todo el drama? El cuentista. Porque esa es su labor. La labor del cuentista es el ataque, el resentimiento, el drama y todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Te empieza sutilmente a mandar mensajes, tú los empiezas a comprar, construyes toda una historia de por qué tu mujer ya no es lo que era antes y de por qué si tú eras tan feliz, pero ahora entonces ella tiene la culpa, porque siempre el ego va a decir, la culpa la tiene ella o la culpa la tiene ella. Entonces recuerden, muy importante, siempre que a tu cuentista o de tu cuentista llegue es que ella tiene la culpa, entonces bien dice el dicho, cuando tú apuntas a una persona, hay 3 dedos que te apuntan a ti. ¿Por qué? Porque nosotros somos el verdadero creador. En pocas palabras, ni siquiera depende de ella. Ni siquiera depende de ella. Porque es mi historia, es mi creación. Ella es mi pareja, pero no es el artista principal. ¿Quién es el artista principal? ¿Quién es el creador de la historia? Yo. Yo. Pero me dejo convencer con esto que mi mente me va metiendo y lo voy reforzando y lo voy hablando y le pongo mi atención y todo el tiempo estoy pensando en eso. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy depositando mi fe ahí. Le estoy comprando la mentira al cuentista y la estoy convirtiendo en una realidad. Porque sea una realidad, no, es una mentira. Pero gracias a la fe que yo le pongo, se convierte en realidad. ¿Me siguen? Lo mismo ocurre cuando yo pongo mi negocio, lo empiezo con muchísimo entusiasmo, empiezo a trabajar con todo, empieza no a darse los resultados como yo quisiera y sutilmente el cuentista empieza a decir, no, pues es que esto no va a caminar. Puta, ¿no? ¿Y ahora cómo nos salimos de esto? Hijo, voy a perder un dineral y mira tanto trabajo. Y le empezamos a comprar la historia al cuentista. Le ponemos atención a lo que nos dice, le ponemos la imaginación nefasta de no voy a sacar ni para la renta, no voy a tener para pagarle a los empleados. Empiezo a hablar de eso con los empleados, con mi familia, con todo mundo, y ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo y depositando mi fe en que esa mentira es verdad. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces es muy simple, mucho. Muy simple. La enorme ventaja es que como yo soy el creador, también lo puedo cambiar. También lo puedo cambiar. ¿Cómo lo cambio? Cambiando la historia. ¿Cómo cambio la historia?
poniendo la imaginación en la historia que yo quiero, poniendo mi atención en la historia que yo quiero, no en la que me dice el cuentista, hablando con la gente desde la historia que yo quiero, no desde lo que me dice el cuentista. Entonces, muy importante esa parte, muy importante, porque eso, a final de cuentas, es lo que determina cuál es la realidad que voy a vivir. Acuérdense lo que dice el autor, nuestra vida es como un lienzo, como una pantallota, donde yo le voy poniendo lo que yo creo, no lo que es, lo que yo creo. Y si lo que yo creo no es lo que me conviene, y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo, eso es lo que voy a vivir. Pero es que no es verdad, es una mentira. Sí, pero lo voy a vivir. Pero fíjense lo más interesante es que funciona igual al revés. Yo digo, ok, mi negocio no va funcionando bien, no estoy sacando dinero, pero le empiezo a poner, digo, vamos a borrón y cuenta nueva. Pongo un lienzo nuevo y con mi imaginación empiezo a proyectar un negocio exitoso donde viene mucha gente, donde estamos ganando dinero, donde cada vez estamos creciendo, donde vamos poniendo nuevas sucursales, donde nos vamos expandiendo, voy poniendo mi atención, es que si nos vamos a expandir, ¿qué más necesitaría? Necesitaría entonces comprar otros refrigeradores. Empiezo a pensar en lo que yo quiero. Y cuando hablo, aunque la apariencia diga que no es así, yo sigo hablando que vamos a crecer, que vamos a lograr resultados, que me voy a expandir, que ya estoy pensando en otra sucursal. Pero es que eso no es cierto. No, no es cierto, pero tampoco era cierto lo que decía el cuentista. ¿Estás de acuerdo? Y no siendo cierto lo que decía el cuentista, se convirtió en una realidad. Exactamente igual. Mi negocio ahorita no está dando resultados, pero yo estoy creando el momentum a través de mi imaginación, mi atención, la palabra y mi fe para que se convierta en realidad. ¿Se acuerdan los que están en inteligencia financiera que hablábamos de la ley de la asunción? ¿Se acuerdan de ese tema que vimos de la ley de la asunción? Comienzas imaginando y lo terminas concretando. Así de simple, así de simple. Entonces, en la medida que yo entiendo eso, entonces de lo que tengo que estar pendiente es de no comprarle el cuento al cuentista. Pero es que ve que no esté, tú te calles, tú te calles. Aquí esto va a crecer y vamos a lograr y vamos a expandirnos y vamos a poner sucursal. Pero es que tú te calles, tú te calles. La realidad es esta, porque cada vez que yo hago eso, le pongo mi fe a lo que yo quiero. Si me dejo envolver con el cuentista, entonces le voy a dar fe al cuento de él. Y yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque no es lo que a mí me conviene o lo que a mí me gusta. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, una parte importante. Ahora, seguimos entonces. La estructura del árbol del conocimiento, lo que tenemos en nuestra cabeza, es lo que realmente controla el sueño de nuestra vida, porque nuestra fe vive en esa estructura. Nuestra fe no está en la voz de nuestra historia y no está en nuestra mente racional, que no es que digamos, triunfaré, no significa que nuestra fe siga esas palabras. No, porque quizá puede existir otra creencia más fuerte y más enraizada. Y esa creencia a lo mejor nos está diciendo, no vas a triunfar. Y eso es lo que ocurre. Cualquier cosa que hagamos, fracasaremos. ¿Por qué? Porque lo que finalmente se manifiesta es lo que en verdad crees. Por eso les digo que es tan interesante, grábate, escúchate de qué hablas, qué dices, cómo te expresas de ti, cómo te expresas de tu vida, de tu economía, de tu trabajo, de tu negocio, de tu pareja, de tu familia.
Y por ahí, escuchándote, vas a descubrir qué es lo que realmente crees. ¿Vale? Entonces, una parte importante. Esa es la razón por la que no puedes cambiarte a ti mismo solo por desearlo. No necesitas desafiar realmente lo que crees que eres, en especial las creencias que limitan la expresión de tu vida. Necesitas desafiar cada creencia que utilizas para juzgarte a ti mismo, para rechazarte y para empequeñecerte. Recuerdo que uno de mis aprendices me preguntó: Miguel, ¿por qué me resulta tan difícil cambiar mis creencias? Y yo le respondí: bueno, comprendes el concepto de que lo que crees que eres no es verdad. Es un cuento. Eso lo comprendes muy bien, pero no te lo crees. Y eso es lo que realmente importa. Si realmente te lo crees, si pones tu fe en eso, entonces cambiarás, sin ninguna duda. De modo que sí, es posible cambiar lo que creemos, originar de nuevo el sueño para nuestra vida, pero en primer lugar necesitamos liberar nuestra fe. Y solo hay un medio para hacerlo. Y ese medio consiste en la verdad. Ojo con esto. La forma de liberar la fe de lo que crees consiste en la verdad. La verdad es nuestra espada y es la única arma que tenemos contra las mentiras. Nada más que la verdad puede liberar la fe que está atrapada en la estructura de nuestras mentiras. Pero si invertimos nuestra fe en las mentiras, ya no vemos lo que es verdad. Las mentiras ciegan nuestra fe, el poder de nuestra creación. La fe ciega es un concepto poderoso. Cuando nuestra fe es ciega, dejamos de seguir la verdad. Eso es lo que ocurrió cuando comimos el fruto del árbol del conocimiento. Creímos en las mentiras. Nuestra fe fue cegada y seguimos una ilusión que no era verdad. Dios nos dijo: podrían morir, y nuestra fe en las mentiras significa la muerte, porque perdemos nuestro poder de creación, que es nuestra conexión con la vida o con Dios. Caemos en la ilusión de que estamos separados de la vida y esto nos conduce a la autodestrucción y a la muerte. Si tu fe es ciega, no te está llevando a ninguna parte. Esa es la razón por la cual Jesús dijo que si los ciegos guían a los ciegos, ambos se caen. Ahora sabes por qué las historias de los demás no te ayudan realmente. Es como un ciego guiando a otro ciego. Si tu fe está ciega y eso es lo que enseñas, ambos se caen. Si crees que la vida está contra ti y enseñas que la vida está contra ti, ambos ciegos, ambos están ciegos porque no ven la verdad. Ahora ambos creen en la mentira. Es una parte importantísima, muchachos, importantísima. Nosotros hemos hablado durante los cursos y sobre los diplomados y demás de la importancia de cómo transmitimos las creencias de generación a generación. ¿Por qué los hijos de ricos son ricos y por qué los hijos de pobres son pobres? ¿Por qué? Porque nos transmitimos las mentiras y la fe ciega. Y tú transmites tu fe ciega a otro ciego, pues entonces al final los dos van a acabar ciegos. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Mucho cuidado. Ahora, el punto fundamental. Si yo me escucho hablar y digo, ups, me estoy dando cuenta que cada rato digo, es que no puedo, es que yo no tengo, es que yo no sé, es que a mí no se me da, es que no sé cómo hacerle, me menosprecio, me digo que no merezco o que otros pueden, pero yo no.
Entonces, lo que tengo que darme cuenta y anotar, ahí es muy importante siempre que escuches la grabación, tener una libreta donde vayas anotando las creencias que vas sacando de lo que escuchas. No merezco, no creo que pueda, yo no soy capaz, esto es así, en mi negocio no funciona, es que en mi trabajo reconocen a otros, pero no a mí. Todo ese tipo de cosas, muchachos, son las mentiras que le hemos comprado al cuentista. Ahora, el autor dice, ¿cómo deshago estas mentiras? Lo primero es que me doy cuenta, ya las anoté, ahora estoy pendiente. Cuando me viene a la mente, es que tú no puedes porque, a ver, callado, esa es una mentira. La verdad es que soy más que capaz y por supuesto que lo puedo lograr. ¿Se fijan? Uno, reconozco la mentira y lo digo, eso es mentira, no es cierto. La verdad es esta. Es que es increíble. Yo vengo trabajando desde hace tiempo. Por ejemplo, a mí me daba constantemente gripe. Cada rato se me bajaba el sistema inmunológico y me daba gripe, y un rollazo. Pero para que vean cómo funciona. Un buen día me llegó la conciencia así. ¿Sabes qué? Es que la gripe es una mentira. No existe, no es cierto. Y la noté y me estuve pendiente. La siguiente vez que empecé, ay, como que ya me siento, inmediatamente dije, a ver, eso viene del cuentista. Y dije, a ver, la enfermedad no existe, es una vil mentira. Punto, se acabó, no hay discusión. La verdad es que soy salud perfecta, soy totalmente saludable y mi cuerpo está perfectamente saludable. Háganlo mucho. Increíble, increíble. En 2 minutos, ¿cuál medio me siento mal y siento? Inmediatamente se me quita. Ahora no me preguntes. Cada vez que, a ver, ¿a dónde vas? Que el estómago, eso es mentira. Es mentira. No existe. Es una vil y total mentira. Y así lo reconozco y no hay más discusión. La verdad es que mi estómago funciona perfectamente, todo fluye adecuadamente, todo funciona de forma perfecta. Esa es la verdad. A eso se refiere el autor cuando dice que lo que quita la fe de la mentira es la verdad. ¿Por qué? Porque ¿por qué me enfermaba yo cada rato de gripe? Que yo creía, ahí estaba puesta mi fe, que la gripe era de veras. Y así es, ya me dio gripe, bueno, pues ni modo, alguien me la ha de haber pegado, me resfrié, me mojé, pues algo pasó, pero bueno, pues ya estoy, ni modo. Y entonces, ¿qué hacía? Aceptaba la mentira. Y al aceptar la mentira, volvía a depositar mi fe ahí. ¿Se me explicó? Ahora, ¿qué haces cuando tú decretas la verdad? Tú dices, eso es mentira, retiro mi fe porque no es cierto y ahora pongo mi fe en que yo soy salud perfecta. Y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Lo mismo ocurre con las relaciones, con el negocio, con la economía, con el trabajo. Si yo estoy pendiente, cuando viene la historia, no, es que está vieja, eso es mentira, eso no existe, es una vil mentira, punto y se acabó, no hay más discusión. La verdad es que mi mujer es una mujer maravillosa, trabajadora, alegre, divertida y tenemos una relación espectacular. Esa es la verdad. ¿Sí? Y lo haces, y lo haces, y lo haces, y lo haces, y de pronto, oh sorpresa, que ya otra vez se llevan maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque era una vil mentira. Una vil mentira. Lo mismo para el negocio.
Si yo estoy poniendo mi imaginación, es que voy a crecer y voy a poner mis sucursales y voy a hacer esto, y el cuentista me empieza así, pero si no estás sacando ni para la renta, tú te callas. Eso es mentira, una vil y total mentira. No hay más discusión, eso es una mentira, punto y se acabó. La verdad es que en mi negocio me va muy bien, soy superabundante, entra muchísimo dinero, voy a crecer y voy a lograr los resultados que yo quiero. Esa es la verdad y la única verdad. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante, cómo quito la fe de algo que no quiero y se la pongo ¿dónde? Donde yo quiero. Deposito mi fe en lo que yo quiero. ¿Me siguen? Eso es nuestro poder creador. Solo que no lo usamos porque inconscientemente le compramos todo el cuento al cuentista. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Entonces, una parte esta parte es muy importante. La fe verdadera o la fe libre es lo que estás sintiendo en este momento. Este momento es real. Tienes fe en la vida, tienes fe en ti mismo, tienes fe por ninguna razón en particular. Este es el poder de tu creación en el momento. Desde este punto de poder, eres capaz de crear lo que quieras en cualquier dirección. Fíjense a qué se refiere en cualquier dirección. Esto es mentira, una vil y total mentira. La verdad es esto. Y cambio la dirección de mi fe. Ya no le pongo mi fe a lo que a lo que no quiero, sino que le pongo la fe a lo que es verdad, que es la historia que yo quiero vivir. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Entonces, una parte importante. La fe ciega es una fe sin conciencia, pero cuando tu fe cobra conciencia, entonces se trata de una historia diferente. Cuando tu fe tiene conciencia, nunca utilizas el poder de tu fe en contra de ti mismo. Y esto significa que eres impecable con la palabra. Cuando eres impecable con tu palabra, tu vida entera mejora en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque la impecabilidad de tu palabra va directamente al personaje principal de tu historia, donde has invertido la mayor parte de tu fe. Ser impecable con tu palabra significa que en la creación de tu historia nunca utilizas la palabra para ir en contra de ti mismo. Vamos a hablar más de esto en el próximo capítulo. ¿Sí entienden este concepto de impecabilidad de la palabra? Impecabilidad de la palabra significa que nunca utilizo la palabra para confirmar lo que no quiero. Siempre utilizo la palabra para confirmar lo que sí quiero, la verdad. Por eso les digo, cuando yo estoy en el negocio y llega alguien y cómo vas, no, pues de la fregada, no, ya estoy incluso hasta pensando en cerrarlo, voy a ver si lo traspaso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando la palabra en contra mía. Cuando yo tengo mi relación, digo, no, es que ya estoy pensando seriamente en divorciarme, yo creo que esto ya estoy usando la palabra en contra mía. Cuando digo yo no puedo, no soy capaz, yo no sé cómo, estoy usando la palabra en contra mía. Le estoy dando a través de la palabra el poder y mi fe a lo que yo no quiero. En cambio, cuando digo, a ver, espérate tantito, eso es una pinche mentira. Punto y se acabó. No hay mayor discusión. Eso no es cierto. La verdad es esto. Y cuando digo la verdad es esto, estoy usando impecablemente la palabra. ¿Por qué? Porque estoy decretando la verdad y a través de ese decretar la verdad estoy construyendo la historia que voy a vivir. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Entonces es una parte importantísima. Ahora dice, el medio para cambiar lo que crees
sobre ti mismo consiste en apartar tu fe de las mentiras. Esta es la clave para cambiar tu historia. Esta es la búsqueda de tu sueño y nadie más que tú puede hacerlo. No hay nada más que tú y tu historia. Tienes que enfrentarte a tu propia historia y, por supuesto, con quien te enfrentarás será con el personaje principal de tu historia. Y yo a esto le anexaría y te enfrentarás con el cuentista. ¿Sí me explico? Porque ese es realmente, ¿se acuerdan que al principio el libro dice, realmente la gente cree que hay una batalla entre el bien y el mal? Pero el abuelo le dice, no es la batalla entre el bien y el mal, es la batalla entre la verdad y la mentira. Esa es la verdadera batalla que se va a librar. Cuando hablamos aquí que para cambiar tus creencias vas a tener que darle la batalla al cuentista. ¿Y cómo se la das? Estando consciente, estando atento, para que en cuanto te diga, no, pero, a ver, ¿a dónde vas? Eso es mentira, una vil y total mentira. No hay más discusión, no es cierto. La verdad es esta. ¿Sí me explicó? ¿Qué estoy haciendo? Negando la mentira y poniendo mi fe en la verdad. Y es la única manera en la que tú puedes ir cambiando todo tu sistema de creencias. Va a tomar un rato, pero de que funciona, funciona. Empieza por examinar al personaje principal como si se tratara de otra persona y no de ti. Es decir, hazte a un lado, ponte acá y obsérvate a ti mismo, pero no desde la mente, obsérvate desde acá. ¿Qué hace Raúl Galindo? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿A qué le pone su atención? ¿A qué le pone su tiempo? ¿Cómo utiliza la palabra? Y eso es muy interesante. A eso me refiero cuando les digo, grábate, porque cuando lo escuchas, tú mismo vas a decir, ay, güey, ¿a poco este soy yo? Qué rara se oye mi voz. Qué raro lo que dice. Incluso va a haber momentos en que ni siquiera vas a reconocer que eres tú. Va a pasar como lo que yo les decía, que ¿a qué hora dije eso? Yo no me acuerdo ni siquiera haber hablado de eso. Pues tú no, pero tu subconsciente sí. ¿Me explico? Entonces es una parte muy interesante. Entonces, eh, dijimos, empieza por examinar al personaje principal como si se tratara de otra persona y no de ti. Toda la historia de tu vida es como un libro sobre ti. Desapégate de la historia y date cuenta de tu propia creación. Revisa la historia de tu vida sin hacer ningún juicio, a fin de no tener una reacción emocional. Ve tu propia historia desde que eras niño, todo el crecimiento que has experimentado, todas tus relaciones, sencillamente haz un inventario y si puedes, percibe las imágenes. Imagínate que todo lo que tienes son tus pulmones para respirar, tus ojos para ver la belleza, tus orejas para escuchar los sonidos de la naturaleza. Todo tiene que ver con el amor. Enfréntate a la historia de tu vida con amor y entonces la búsqueda del sueño que experimentarás será increíble. En pocas palabras, yo no me juzgo. ¿Por qué no me juzgo? Porque es el cuentista el que me dice todo lo malo que hago, todo lo que no debería hacer, todo lo bruto que soy, todo esto, todo lo que no puedo. Pero la pregunta es, ¿y eso es verdad? ¿Es verdad? ¿O es un puro cuento del cuentista que yo he aceptado? ¿Sí me explico? Entonces yo cuando lo veo desde el amor, escucho al cuentista y simplemente no le acepto su mentira. Punto. Yo soy amor, yo soy capaz, yo puedo, yo vivo en la abundancia, yo soy exitoso, yo soy un triunfador. Esa es la verdad.
Esa es la verdad. Sin juzgarme a mí, a mí. Yo al que le estoy parando los tacos es al cuentista, al cuentista. Mi batalla es contra la mentira, no contra Raúl Galindo. ¿Sí me siguen? Entonces esa parte es muy importante, muchachos, para que no comencemos a juzgarnos. No, pues es que yo aquí la regué, yo... Sí, solo que la regué. ¿Por qué la regué? Porque le compré el cuento al cuentista. No porque yo sea malo, no porque yo no sea capaz, no porque yo no pueda, simplemente le compré el cuento al cuentista. Esa es la verdad. La búsqueda del sueño es lo que Buda hizo bajo la higuera, lo que Jesús hizo en el desierto y lo que Moisés hizo en la montaña. Todas las religiones del mundo dicen lo mismo porque provienen de seres humanos que abrieron sus ojos espirituales y cuya fe dejó de estar ciega. Pero ¿cómo pueden explicar la verdad a los demás? ¿Puedes imaginarte a Jesús intentando explicar la verdad hace 2000 años? Habló de la verdad, el perdón y el amor. Dijo a todos, perdonaos los unos a los otros. El amor es el único camino. Nos brindó una solución para sanar nuestra mente. Pero ¿quién estaba preparado para ese entonces? Bien, la cuestión es, ¿estamos preparados ahora? ¿Estamos realmente preparados? ¿Queremos seguir creyendo todavía en nuestras propias mentiras y estar tan ciegos que estamos dispuestos a morir por ellas, por nuestro fanatismo y por nuestros dogmas? Fíjense qué increíble. Vean lo que está pasando, por ejemplo, en Israel. O sea, matar a la gente de tu pueblo por un dogma, por una creencia, porque se vinieron a meter a mi patio y entonces yo los voy a sacar, aunque sean muertos, pero yo los... ¿Les hace sentido? Entonces, cuando tú lo ves desde afuera, es fácil darte cuenta y decir, ¿pero qué le pasa a esta gente? O sea, no entiendo cuál es el rollo. Es como si tú de pronto te construyeran una casa al lado de la tuya y dijeras, voy a matar al vecino porque ¿por qué se vino a poner aquí? ¿Por qué se vino a meter a lo que es mío? Es una estupidez, pero así opera. Los seres humanos, por historia, nos hemos medio matado por una serie de mentiras que le hemos comprado al cuentista, en donde hemos puesto nuestra fe y acabamos haciendo un disparate. A eso se refiere. La fe ciega, como ya he dicho anteriormente, nos está llevando a ser unos fanáticos, a imponer lo que queremos a otras personas sin respetar lo que ellas creen. No necesitamos imponer lo que creemos. Podemos respetar lo que cada uno de nosotros cree y saber que cada uno está soñando su propio sueño y que no tiene nada que ver con nadie más. Bastará con darse cuenta de esto para dar un gran paso hacia la curación de nuestra mente. Ojo con este punto, de cada quien está viviendo su propio sueño. Por eso, a veces las relaciones son tan complicadas. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo mi sueño, con mi historia, con mi rollo, mi pareja está viviendo su sueño, con su historia, con su rollo, pero yo quiero que ella se adapte a mí, que haga lo que mi historia dice que tiene que hacer. Pero ella tiene su propia historia que le dice otra cosa. Entonces, fanatismo es querer que la otra parte haga a fuerza lo que yo quiero, a fuerza lo que yo creo que debería de hacer, cuando ella tiene su propia historia en su cabeza. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿realmente de qué se trata? De respetar a los demás. Yo creo mi propia historia y mi pareja
creará su propia historia. ¿Se me explicó? Es así de simple. Así de simple. Pero cuando el ego nos hace decir, no es que está mal, es que esto debería de ser así, es que esto no puede ser, yo ya no aguanto más porque no hace lo que yo creo que debería de hacer. Adiós relación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el reto consiste en recuperar el poder de tu fe y dejar de estar cegado por las mentiras. Pero si quieres enfrentarte al tirano que has creado, necesitas tener fe. El problema reside en que la fe que has invertido en tu creación es 1000 veces más fuerte que la fe que te queda ahora. De modo que ¿dónde vas a encontrar la fe para enfrentarte a tu propia creación si ésta se está comiendo cada gramo de tu fe? ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a las creencias. Si yo creo que no puedo, y lo he creído durante un montón de años, y he reforzado con más fe y más fe esa creencia, ahora cuando yo digo, no, eso no es cierto, lo estoy refutando desde una fe chiquititita contra una fe muy grande que lleva años. ¿Sí me explico? Entonces, tengo que darme cuenta que para que yo pueda desarmar esta creencia, necesito, uno, negarla. Cuando la niego, le retiro la fe. Y dos, cuando decreto la verdad, pongo esa fe que acabo de quitar, la pongo acá. Y entonces, conforme lo hago, debilito esta y fortalezco esta. Debilito esta y fortalezco esta. Debilito esta y fortalezco esta. Debilito esto y fortalezco esto hasta que llega un momento en que la mentira desaparece. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Entonces es una parte muy importante. Bueno, si no puedes encontrar fe en tu propio interior, en lo que crees que eres, hay mucha fe fuera de ti y está en todas partes. La cuestión reside en aprender a reunir toda la fe que necesitas para liberarte de la estructura de tus mentiras. Esa es la razón por la cual los seres humanos realizan rituales, para aumentar su fe. Cuando vas a cualquier iglesia y rezas, o salmodías, o cantas, o tocas los tambores, o bailas en rituales, estás acumulando poder y fe de esos rituales. Esto es realmente lo poderoso. Cuando centras tu atención en tu ritual, esto abre un canal hacia tu fe. Tu fe sigue el ritual y con toda la atención concentrada en ese canal, es posible recuperar la fe. El ritual es capaz de ayudarnos a acumular la fe de la naturaleza y a edificar fe en los seres humanos como comunidad. Cuando la gente se reúne, cuando ama, experimenta una gran fe. Esto es lo que haces cada vez que vas a la iglesia, cada vez que rezas. Cuando rezas y realizas rituales, acumulas fe que no es realmente propia, pero que puedes utilizar para recuperar la tuya. Y si crees un 100% en lo que quieres conseguir con una oración o un ritual, multiplicas tu intento. Cuando rezas, te comunicas con el Espíritu Divino. La oración crea un puente que va de tu yo verdadero al Espíritu Divino, apartando al personaje principal de tu historia. Esta es la clave porque el personaje principal de tu historia es lo único que te separa del Espíritu Divino. La oración y el ritual ayudan a detener el juicio y las voces que hablan en tu cabeza y que te dicen que algo no es posible. Tanto la oración como el ritual constituyen una acción eficaz para impedir que la voz del conocimiento maltrate tu cuerpo emocional. Todas las religiones y todos sus distintos rituales resultan maravillosos porque ofrecen un medio para que reúnas el poder necesario para romper
al menos algunos de los acuerdos que has hecho y que te limitan. Cada vez que rompes un acuerdo, la fe que habías invertido en él vuelve a ti y recuperas un poco más de fe. Este es el tema del libro. Mi intención es que recuperes al menos parte de la fe que has invertido en el personaje principal de tu historia. Pero si reúnes toda esa fe y no la utilizas para cambiar al personaje principal de la historia, pronto toda la fe acumulada se verá consumida por el personaje principal. Esa es la razón por la que necesitas recuperar tu vida de la superstición sobre lo que crees que es. Y solo hay un modo de hacer esto y consiste en dejar de creer al cuentista, a la voz del conocimiento en tu cabeza. Cuando restituyes tu fe en la verdad y la apartas de las mentiras, el resultado es que te vuelves auténtico. Es justo lo que les estaba explicando. ¿Sí me siguen? Ahora, él habla de los rituales y de todo este rollo de la iglesia. Hay mucha gente que no vamos a la iglesia ni tampoco vamos a rituales. ¿Qué podemos hacer entonces para poder cargarnos de fe? Lo primero que tenemos que entender es que la fe es una energía, no es algo, una creencia que yo voy desarrollando. La fe es una energía, la fe es una de las cualidades de Dios, ¿ok? Y esa fe está disponible, ojo, para todo aquel que la invoca. Yo puedo invocar a la energía de la fe, a la energía de la confianza, a la energía del poder, la puedo invocar. Y por esa invocación, que es lo que hacen los rituales, me puedo llenar de fe para algo que yo quiero lograr. Otro elemento muy importante que nos ayuda, por ejemplo, es la meditación. Cuando yo medito y acallo mi mente y empiezo a entrar en un estado de dicha, entonces en ese estado es donde es recomendable que yo haga mi visualización, que yo ponga mi atención, que haga el uso de la palabra y los decretos, y cuando estoy ahí, invoco la energía de la fe. Y la energía de la fe, muchachos, entonces va a llenar todo eso que yo estoy visualizando, todo eso que estoy construyendo, se va a cargar de la energía de la fe. Yo tengo dos formas y hay que hacer las dos. Una, me cargo en el momento de la meditación, y dos, todos los días estoy pendiente y en cuanto cacho la mentira del cuentista, inmediatamente lo paro y digo, esto es una vil mentira. No es cierto, no creo. Esto es mentira, punto y se acabó. La verdad es esta y pongo mi fe absoluta en que esto es la verdad. Retiro de un lado y pongo en el otro. ¿Sí? Entonces, muy interesante, muy interesante. Si nunca lo has hecho, es fácil pensar, no, pero pues cómo, no, como que eso no me suena, como que no me late. Háganlo, háganlo. Todo esto que compartimos es porque nosotros ya lo hacemos. Por eso les digo que lo hagan. Háganlo. Cuando lo vayas viendo, vas a ver que realmente puedes lograr cosas impresionantes cuando le metes conciencia, cuando usas tu imaginación, cuando centras tu atención, cuando usas impecablemente la palabra para reconocer la mentira de la verdad y le pones tu fe, las cosas empiezan a cambiar de una forma impresionante. A ver, nos quedamos. Tu cuerpo emocional se convierte en lo que eras cuando eras un niño y vuelves a tu sentido común. No puedo decir que he inventado esto ni que he inventado nada nuevo. Como artista, solo hago un arreglo de lo que ya existe. Todo lo que estoy compartiendo contigo ha existido en este mundo durante miles de años, no solo en México, sino en Egipto, India, Grecia, Roma.
El sentido común existe en todos nosotros, pero no lo vemos porque nuestra atención está centrado en las mentiras. Las mentiras hacen que todo sea complicado, cuando la verdad resulta muy simple. Creo que ahora es el momento de retornar a la verdad, al sentido común, a la simplicidad misma de la vida. Ahora sabemos que las mentiras son tan poderosas porque nos ciegan. Bien, la verdad es tan poderosa que cuando finalmente volvemos a ella, ojo, toda nuestra realidad cambia. Cada vez que yo reconozco la mentira y la niego y decreto la verdad, toda mi realidad cambia. La verdad nos devuelve al paraíso, donde experimentamos una fuerte comunión de amor con Dios, con la vida, con toda la creación. Cuando liberas tu fe de todas las mentiras, el resultado es que liberas tu libre albedrío. Y cuando tu libre albedrío sea libre, finalmente podrás hacer una elección. La voz en tu cabeza te ofrece la apariencia engañosa de que haces una elección, de que tienes libre albedrío. Bueno, ¿realmente crees que hacerte daño a ti mismo, rechazarte y hacerte sufrir es una elección consciente que haces? ¿Cómo puedes decir que tienes libre albedrío cuando eliges hacerle daño a la gente que amas? Cuando juzgas a tu pareja o a tus hijos y consigues que se sientan desgraciados por tus juicios. Solo imagínate que realmente tienes libre albedrío, que es el poder de hacer tus propias elecciones. ¿Realmente eliges sabotear tu propia felicidad o tu amor? ¿Eliges juzgarte a ti mismo y sentirte culpable? ¿Vivir tu vida con vergüenza y con culpa? ¿Eliges creer que eres malo, que no eres atractivo, que no te mereces ser feliz o estar sano o tener prosperidad porque no te lo mereces? ¿Eliges pelearte constantemente con la gente a la que amas? Si tienes libre albedrío, te aseguro que eliges lo contrario. Me parece obvio que nuestro libre albedrío no es libre. Cuando depositas tu fe en la verdad en lugar de hacerlo en las mentiras, tus elecciones cambian. Cuando tu libre albedrío es libre, tus elecciones provienen de tu integridad, no del programa del mentiroso que está en tu cabeza. Ahora crees todo lo que quieres creer. Y cuando tienes el poder de creer en todo lo que quieres, sucede algo muy interesante. Lo que quieres es amar. No quieres nada más que amor porque sabes que lo que no es amor no es la verdad. Bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí porque todavía falta un buen tramo para terminar el capítulo y ya son las 9. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ponerle una marquita a donde nos quedamos para que la próxima semana arranquemos de esto, desde este punto, ¿sale? Y lo que me gustaría ahora es hacer como un resumen. El resumen básicamente de entender cómo construimos nuestra realidad. Recuerden eso, a mí es algo que me ayuda mucho a entender que yo tengo un lienzo que en este momento está pintado de una cierta forma. Ese lienzo cuenta una historia que quizá no es la que me gustaría, o a lo mejor sí, o habrá ciertas partes del lienzo que cuentan una historia que me encanta, pero habrá alguna partecita o algunas partes que no me gustan. Ahora, la enorme ventaja que tenemos es que lo que no me gusta lo puedo borrar. Tengo un borrador, borro esa parte de mi historia que no me gusta y comienzo a construir una nueva historia.
una historia de amor, de felicidad, de éxito, de abundancia, de prosperidad, y yo la puedo ir construyendo. ¿Cómo dijimos que se construye? Se construye usando, uno, la imaginación. Para que algo se plasme en el lienzo, yo lo tengo que ver en mi mente. ¿Cómo sería esa vida ideal? ¿Cómo sería ese negocio ideal? ¿Cómo sería la relación con mi pareja ideal? ¿Cómo sería la relación con mis hijos ideal? Lo tengo que plasmar ahí. Segundo, no solo lo imagino, lo mantengo en mi pensamiento y en mi atención constantemente. Lo estoy alimentando. Esa imaginación la alimento a través del pensamiento. ¿Vale? Tercero, la alimento a través de la palabra, de la impecabilidad de la palabra. Y dijimos, impecabilidad es nunca usar la palabra en contra tuya, y yo diría además en contra de la historia que tú quieres vivir. Ese es el gran secreto. Nunca te desprecias, ni te menosprecias, ni te sientes que no eres capaz, pero también nunca hablas de que lo que tú quieres no se va a conseguir. Tampoco permites que el cuentista te convenza de que lo que tú estás pensando es una jalada, que eso jamás va a ser una realidad, que tú ya llevas toda una vida y si se pudiera ya lo hubieras hecho. Entonces el cuentista te va a tratar de convencer, y la forma que tenemos de usar la palabra con impecabilidad es que cuando me llega la voz del cuentista, yo la tengo que negar. Tengo que decir, esto es una mentira, no es cierto, es una vil y asquerosa mentira. Y no es cierto, y retiro mi fe de aquí. La verdad es esta. Y utilizo las palabras Hola. para describir Hola. que lo que estoy haciendo o lo que estoy creando con mi imaginación se está manifestando, lo estoy logrando, lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando. Y pongo mi atención todo el tiempo en que eso se va a cristalizar. Aunque en este momento parezca que no. Ese es el gran secreto. Ese es el gran secreto. Para que yo pueda crear algo nuevo, necesito negar la realidad. Eso se los enseñé, ¿se acuerdan cuando hablamos de la ley de la asunción? Y eso es, yo construyo con mi imaginación, pongo mi pensamiento, mi emoción, mi atención, y cuando me llega el cuentista a decir, pero ¿qué no estás viendo que no tienes ni para la renta ni para pagar? Te callas, eso es mentira, no es cierto, la verdad es que yo soy abundancia, soy prosperidad, el dinero llega a mí fácilmente, aunque en este momento no sea así. Si tú sostienes eso durante el tiempo suficiente, acuérdense lo que dice, la fe hace que cambie tu realidad. ¿Qué es la fe? Sostener la verdad. ¿Cuál es la verdad? La nueva historia que me estoy creando. Ya no quiero la anterior. Acepto mi responsabilidad, yo la creé. No me di cuenta, no sabía, lo hice inconscientemente, pero ahora que ya sé, ahora sí le pongo atención. Estoy pendiente, no permito que entre el cuentista, lo niego, lo rechazo, reconozco la mentira y decreto la verdad. Si tú haces eso, entonces vas a empezar a notar cómo tu realidad empieza a cambiar y empieza a cambiar y empieza a cambiar y cada vez se va asemejando más a la historia que tú te imaginas. Eso es maravilloso. Darse cuenta del enorme poder que tenemos es algo increíble. Increíble. Y todos, ojo, todos lo tenemos. Todos tenemos ese poder creador. Solo que unos lo sabemos y otros no. Unos lo usamos conscientemente y otros crean inconscientemente. Y cuando creas inconscientemente, ¿qué creas? Lo que no quieres.
creas exactamente lo que el cuentista te está diciendo. Y el cuentista siempre va a ver todo negativo. Siempre lo va a ver todo negativo. Por lo tanto, cuando tú le compras el cuento al cuentista, ¿qué estás creando? Todo lo negativo, todo lo que no quieres, todo lo que te afecta y que te hace infeliz. Por lo tanto, hay que usar el poder creador, pero con conciencia. Con conciencia. Sabiendo que yo sostengo y sostengo y sostengo y sostengo y sostengo mi nueva historia, aunque el cuentista me bombardee 30, 50, 100 veces al día con que no, yo lo bateo y lo bateo y lo bateo y lo bateo y decreto la verdad. Y lo bateo y decreto la verdad. Y lo bateo y decreto la verdad. Y vas a comenzar a notar cómo toda tu realidad comienza a cambiar poco a poco. Ese es el enorme poder creador que tenemos. ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Algún comentario, duda, pregunta, chiste, algo que quieran comentar? ¿Alguna experiencia de la vida real? ¿Telenovela, patoaventura? No, realmente de mi parte no, Raúl, muchas gracias por la charla, por el tiempo. Sí, de alguna manera yo no he estado grabando, voy a grabar en algún momento en un entrenamiento, me grabaron, ¿sí? Y veía en esta parte de relación de ventas, ¿no? Cómo me expresaba, qué hacía y demás. Y es interesante, y luego te grabas y luego no es tu voz, o sea, lo primero que te das cuenta que no es tu voz, ¿sí? O sea, lo que yo percibo, tú percibes realmente mi voz, pero mi voz que yo ahorita estoy escuchando es distinta cuando la grabo y digo, bueno, esta no es mi voz, ¿sí? Si la pusieran, diría yo, ese tipo yo no soy, primeramente, ¿no? Entonces tienes que dar cuenta que hay otra realidad realmente que uno no sabe. Y segundo, en esta parte de la historia y crearla nuevamente, creo que la parte de estar siendo consciente en el día a día de estar decretando, porque la mente se nos va, se me va, no se nos va, se me va, me distraigo, me desfocalizo, y entonces tengo que volver a jalar y centrarme. Y es un ejercicio, tanto como cuando caminas, que haces ejercicio, nadas, o sea, que quieres llegar a, no sé, nadar 1 kilómetro, correr 5 kilómetros o caminar 3 kilómetros diarios, es una disciplina que tienes que irla trabajando poco a poco y si te pierdes un día, volver a retomarla. Entonces, hoy que hablas de todo esto, sí, o que lo toca el libro, pues es cómo ir creando una nueva historia, porque la otra realmente, pues ya no te llena, pero te jala, te jala. Ahora fíjense, es muy interesante eh, entender que hay mucho más allá de lo que uno vive. A veces nos hace falta conocimiento, conocimiento que nos permita entender para qué estamos aquí. Parecería que estamos aquí solamente para sacar para los gastos y medio pasártela bien y irte de vacaciones una vez al año y ya la llevando. Pareciera que ese fuera la finalidad o el propósito de la vida, pero en realidad hay muchas cosas más allá. Una de las cosas, por ejemplo, que no sabemos es que cada uno de nosotros tenemos un plan de vida. Desde antes de nacer ya hay un plan, un propósito, una misión, una serie de cosas para las que tú veniste a esta vida. Y dentro de ese plan está la familia en la que ibas a nacer, las condiciones económicas en las que ibas a vivir, las creencias que te iban a pasar, las vivencias que ibas a vivir o a sufrir, y todo con el objetivo de que fueras desarrollando un nivel de conciencia y logrando ciertos objetivos. Entonces hay muchas cosas que son muy interesantes
que cuando las empiezas a aprender dices, no manches, ¿cómo nunca supe esto? ¿Cómo es que nadie me dijo que ya había un plan, que había algo, que si yo conocía y seguía al pie de la letra, pues entonces iba a ser feliz, iba a ser exitoso, iba a lograr lo que yo quería? Y es una parte muy interesante. De hecho, aprovecho y los invito el día 1, 2 y 3 de diciembre. Vamos a dar un curso presencial que es de un fin de semana intensivo, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, de una técnica que se llama el referencial del alma. Y esa técnica del referencial del alma te enseña cuál es ese plan que se diseñó para ti. Te enseña cuáles son los impedimentos, por qué vives cosas que se repiten constantemente en tu vida. Pues es que cada rato tengo broncas de dinero, o cada rato tengo broncas de pareja, estoy con una y se va, y luego estoy con otra y se va, luego estoy con otra y se va, o por qué tengo estos problemas de salud, o por qué tengo estos problemas con mis hijos. Y todo eso fue algo planeado, que cuando tú conoces y entiendes, y eso se aprende a través de esto que se llama el referencial del alma, que es una técnica que te va enseñando cuáles son tus dones, cuáles son tus poderes, tus virtudes, cuál es tu misión en esta vida, pero también cuáles son tus desafíos, cuáles son tus impedimentos, cuáles son las distorsiones de tu mente que te hacen pensar como piensas. Es muy interesante porque entonces todo cobra sentido y entonces dices, ya entendí. Y entonces te vas dando cuenta que cuando vienes aquí tienes una serie de desafíos, pero también tienes una serie de herramientas que te ayudan a vencer esos desafíos rápidamente, solamente que uno no los conoce. Un ejemplo de esas herramientas es esto del cuentista y cancelar la mentira y decretar la verdad. Es, por ejemplo, una herramienta que te ayuda a quitar las distorsiones de la mente. Pero hay muchas herramientas que te ayudan a hacer eso fácilmente y que cuando entiendes cuál es el lienzo de tu vida, para qué estás aquí, qué es lo que tienes que superar, con qué herramientas cuentas, entonces todo se facilita de manera extraordinaria. La verdad, miren, no porque lo demos nosotros, pero es un taller yo digo que es de esos talleres que te cambian la vida, así de simple. Podría parecer muy como muy presuntuoso, pero son de esos talleres que te cambian la vida. ¿Por qué te va a cambiar la vida? Porque te va a cambiar la conciencia. Vas a encender el chip y vas a decir, ay, güey, ya entendí por qué esto y esto y esto, por qué viví todas estas cosas y cómo le hago para desactivar mis desafíos, mis experiencias de fracaso, mis distorsiones de la mente de que tú no puedes y que no eres capaz y todo ese tipo de rollos, todos son distorsiones que fueron planeadas. Entonces, la verdad, si nos pueden acompañar, vale un chorro la pena. Es un taller intensivo, son 3 días de inmersión total y la verdad es que es extraordinario. Ya lo hemos hecho en muchos lugares y la verdad es que la gente sale impactada, impactada. Te cambia la visión de tu vida completamente, completamente, porque les digo, parece que uno viene aquí nomás a chambear, a ganar dinero para pagar los gastos, para cubrir las facturas, para comprar algo y irte de vacaciones una vez al año. Y así estamos año tras año, tras año, tras año, tras año. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y habrá algo más? ¿O nomás vine a trabajar para vivir? ¿O habrá algo más que yo pueda hacer? ¿O habrá algo que todavía no veo o no entiendo que me hace creer que eso es la vida? Entonces, la verdad vale un chorro la pena. Vas a descubrir tu propósito, vas a descubrir tu misión de vida, vas a conocer tus dones,
tus virtudes, todo lo que traes de herramienta para hacerle frente a la vida, y vas a conocer con todo detalle cuáles son tus desafíos y la problemática que tienes que enfrentar o que estás enfrentando. Y que la vas a seguir enfrentando hasta superarla, pero ahora vas a tener un montón de herramientas de donde echar mano para salir rápidamente de un desafío de dinero, de un desafío de negocio, de un desafío de ventas, de un desafío con la familia o con la pareja. Cuando aprendes a utilizar las herramientas, rápidamente puedes desactivar y superar el desafío. Entonces, súper interesante porque tu visión cambia completamente, completamente. ¿Vale? Entonces, les voy a poner en el chat del grupo otra vez el flyer con la información y un videíto de qué se trata, pero de verdad no se lo pierdan, no se lo pierdan. Yo se los mega recomiendo. Ya, la verdad es que es un cambio total de la visión de la vida y un cambio total de conciencia que te facilita cómo vas a enfrentar los retos que tu vida te presenta. ¿Vale? Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Nos vemos el próximo jueves. ¿Jueves? Sí. No, nos vemos el próximo jueves. Sí, nos vemos el próximo jueves. Les mando el flyer. Por favor, el que quiera asistir, avíseme lo más pronto que se pueda, porque el lugar lo vamos a definir en función del número de personas que seamos. Entonces, sí les pido que sea lo más pronto posible para que no pase como a veces pasa, que vamos a hacer X número y a la hora de la hora llegan un montón más y entonces el lugar o el espacio no es el mismo. ¿Vale? Entonces, como son 3 días completos, necesitamos espacio, comodidad y todo eso. Entonces, entre más rápido me avisen, mejor para poder tener el espacio disponible. ¿Vale? Bueno, muy bien, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo.